Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidas a este su espacio, Nosotras esas voces. Como siempre, pues un grato honor el poder compartir con ustedes este tejido social tan importante y tan bonito en el que hemos trabajado ya a puntito de cumplir. Hoy sí, nuestro primer año. Entramos en mayo, mayo es el año, es el mes donde cumplimos el año y bueno, hoy ya estamos a el 3 de mayo del año 2006. Desde Tegucigalpa, Honduras, como siempre, un verdadero placer el poder estar en compañía hoy de Carmen Molina, allá a la distancia. Carmen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Valladolid, como siempre, les saluda Carmen Molina para nosotras esas voces. Y hoy, pues, súper contenta porque ya casi, amiga, ya Ya casi nos casito. tiramos un añito, un año de muchas experiencias, de muchos temas compartidos, pero sobre todo de muchas vivencias, muchas cosas que han salido del corazón, que hemos podido comentar desde nuestras vivencias. Como decimos siempre, no somos las expertas, no hablamos desde el expertise, hablamos desde el corazón y compartimos con ustedes, como siempre, en este espacio que es de ustedes, que lo hemos construido paso a paso, todas estas experiencias. Y hoy, pues, nos atañe un tema muy importante, que no es un tema local, es un tema mundial. Y como todos ya sabemos, hace 2 días, sí, 2 días, celebramos el Día Internacional del trabajador, ¿verdad? De nosotros, los que trabajamos, los que luchamos todos los días, los que nos levantamos aún con el cansancio y con esa ganas de decir, hoy no quiero, pero también nos impulsa el hecho de todas esas responsabilidades que tenemos atrás, ¿verdad? Todo eso que nos lleva a enfrentarnos aún con el cansancio a una labor todos los días. Entonces, mi amiga, quiero también aprovechar para felicitarla en ese nuestro día, que bien merecidos nos tenemos, somos esa, la clase obrera, aunque a muchos no les guste la frase. Y orgullosamente, ¿verdad? Orgullosamente, Carmen, porque como estábamos hablando para entrar en contexto antes del programa, pues nos hicieron creer, ¿verdad? Que dejamos de ser obreros y que por eso también, en eso sí es una gran victoria, ¿verdad? Del capitalismo, porque con eso dejamos incluso de luchar, Carmen, pero la historia nos recuerda, ¿verdad? Que los derechos se conquistan, ¿verdad? Y que esos derechos no se heredan, ¿verdad? Yo siempre he dicho también eso, los derechos no se heredan, usted tiene que luchar de forma personal por sus derechos. Y entonces es buena esta reflexión y este abordaje y contexto que queremos hacer hoy en este espacio de Nosotras esas voces, porque cuando hablamos del Día Internacional del la y los trabajadores, de la trabajadora o el trabajador, ¿verdad? Muchas veces pensamos que eso se trata de una fecha, como decimos nosotros, ajena, ¿verdad? Lo vemos y vemos prácticamente en nuestra memoria, hacemos esas imágenes gráficas, por ejemplo, de sindicatos, ¿verdad? Y sindicatos antiguos, por ejemplo, ¿verdad? Veramos fábricas, ¿verdad? O personas que se movilizan en las calles, pero para nosotros es como que perteneciesen a otra época o a otro estatus, ¿verdad? Y ahí después está, como te decía yo, el gran triunfo que ha sido el de los más silenciosos, pero para mí es el gran triunfo del capitalismo, ¿verdad? El habernos hecho creer, Carmen, que la palabra clase trabajadora ya no nos representa, o que ya no somos nosotros parte de esa clase, ¿verdad? De hecho, hay muchas personas, Carmen, que se incomodan, ¿verdad? Se sienten ajenas, incluso hay unas que hasta lo repudian, ¿verdad? Y algunas personas incluso, como decimos nosotros, la repudian, la rechazan. Y justamente, bueno, es algo bastante ilógico, ¿verdad? Porque si usted, al igual que Miriam, al igual que Carmen, ¿verdad? Cada mes depende de un salario, Carmen, de vender nuestro tiempo, nuestra fuerza física, nuestra fuerza intelectual, emocional, creativa para poder sostener su vida y la de nuestras familias, pues déjeme decirle que Déjeme que pertenece le a cuento, una clase trabajadora. déjeme le cuento y déjeme le aclaro. Permítame Bueno, informarme. permítame, por favor. Bueno, un poco para reflexionar, ¿verdad? Mucha gente dice, celebramos el Día del Trabajador y la Trabajadora. Y realmente no es celebrar, Miriam, es más que todo conmemorar, ¿verdad? También a todas esas personas que gracias a ellos y gracias a esas luchas es que nosotros ahora disfrutamos de esos derechos. Claro que sí. Para poner un poco en contexto a nuestro público, a la gente que nos sigue, pues también recordamos esas fechas importantes, ¿verdad? Ya en 1886, justamente en esa cuna del capitalismo, ¿verdad? En Estados Unidos, en Chicago, la revuelta de High Market,
donde los obreros, ¿verdad? Trabajaban 16 horas al día sin descanso, ¿verdad? Esa fue la gente que dijo, pues no, ya basta, vamos a luchar para tener una vida digna, donde tengamos 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas con la familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De esas 24 horas trabajaba la gente 16 horas sin descanso, pero ahora a la gente se le olvida. Se le olvida. Gracias a quienes, gracias a quienes tienen 8 horas de trabajo diario. Bueno, habrá personas que trabajan un poco más, habrá otras que trabajan un poco menos, pero todos estos derechos, todas estas eh, conquistas que se han tenido durante la historia, ¿verdad? No ha sido porque la gente ha estado sentadita en su casa con un teléfono protestando, ¿verdad? En ese tiempo no se habían inventado la telefonía móvil. Todas estas conquistas han sido a través de las luchas, de esa gente que te da pena, de esa gente que consideras chusma, de esa gente que decís, ahí van los vagos tirando piedras o rayando paredes. Yo te voy a decir, particularmente, nunca he sido de las personas que está a favor de las pintas. Creo que podemos decir más con nuestras voces. Tampoco estoy en desacuerdo. Nunca he estado de acuerdo en romper vidrios, en dañar la propiedad privada. No, porque yo no he estado de acuerdo. Tampoco voy a irme en contra de lo que los hacen. Sin embargo, ninguna de las conquistas se ha logrado de manera pacífica. Las han logrado las batallas de quién, las luchas de quiénes, de la clase obrera, ¿verdad? Las vacaciones, el 13º, cuarto mes, el 13º y el 14º mes de salario, ¿verdad? Todas esas conquistas, por ejemplo, el tiempo con los hijos, ¿verdad? El tiempo de la lactancia, el tiempo de permiso, de que puedas estar, tener días tuyos libres en el trabajo para poder hacer tus cuestiones personales porque tu horario de trabajo no te permite desarrollar esas cosas personales, no han sido cosas que nos han sido dadas porque el empresario es buena persona y nos quiere. O porque el No, gobierno también. eh, o porque el gobierno ha querido, no, porque nos ven como eso, como ciudadanos de tercera, cuarta o quinta clase que nos hacen un favor cuando nos dan un empleo, nos hacen un favor cuando tenemos que estar agradecidos porque nos dieron trabajo. Entonces, queremos entonces, en este sentido, recordar a cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan, que estas cosas han sido conquistas no de, así como en el Día Internacional de la Mujer, que la conquista del voto femenino, tantas conquistas que se han logrado, que quedan brechas, tanto en ese sentido, en espacios en que las mujeres deberíamos de ir avanzando, como en el sentido de nuestra lucha como clase obrera. Quedan muchísimas cosas por conquistar. Queda, sin embargo, algunos incluso aplaudimos el retroceso de esas conquistas, por ejemplo, el trabajo por hora. La ley del O sea, empleo por hora. la ley del empleo por hora. ¿Cómo vas a aplaudir una ley que te quita derechos? ¿Cómo vas a aplaudir una ley que hace que una persona gane menos porque la van a contratar por menos horas? Pero sabes que no es cierto, que no va a trabajar esas horas, que va a trabajar más horas, pero su contrato va a estar por 4 o 6 horas. El mismo transporte que va a gastar para ir a trasladarse a ese trabajo es el mismo transporte, pero va a ganar menos. Y sin el reconocimiento Es la también misma de sus ropa. derechos. Es- exactamente, es la misma ropa, es el mismo calzado, sin reconocimiento de sus derechos. Pero, Y con más funciones no, también muchas veces. estamos generando empleo. No, señores, no nos dejemos, como podría decir mi abuela, no nos dejemos dorar la píldora. Que no nos engañen con esos cantos de sirena, que yo te voy a decir, hoy por hoy puedo decir, la clase política no está interesada en el bienestar de la población, del color que sea, blanco, rojo, amarillo, lo que le querrás poner. Están interesados en sus posiciones económicas,
en estar bien ellos y su gente que tienen alrededor. Al de final, nosotros solo hemos sido parte de las fichas en ese tablero y y de eso duele. sí. Carmen, y de ahí también esas consignas que incluso en la calle se conocen, ¿verdad? De que solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Entonces es bonito también, Carmen, vos formarte ese arraigo, ¿verdad? Ese sentimiento de pertenencia y no despojarte de él. Más bien decíamos nosotros, esto es que no debemos de avergonzarnos porque somos una clase obrera, porque somos una clase trabajadora, por el contrario, esto nos debe de dignificar, Carmen, porque pertenecer a la clase trabajadora significa realmente es la fuerza que mueve al mundo, ¿verdad? Obviamente se necesitan muchas otros sistemas y estructuras, ¿verdad? Ocupamos el empresario, ocupamos, pero realmente el motor y lo que le da fuerza a poder mover todo el tema de economía a nivel del mundo siempre va a seguir siendo pues la clase trabajadora, ¿verdad? El gran problema, Carmen, que tenemos es que el capitalismo no solo explota el trabajo, como bien lo decís, sino que también quiere borrar la memoria histórica de las luchas de los y las trabajadores, ¿verdad? Nos desconecta incluso de esas luchas, Carmen, que pusieron, como vos decís, que hicieron posibles los derechos, y lo hicieron, como decía también mi abuela, en la jeta, ¿va? Del represor. Ahí nacen esas luchas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros damos por sentado de que normalizamos, de que yo, por ejemplo, ahorita que ya viene junio, tengo derecho a un ingreso, a un salario, a otro salario, ¿verdad? Pero lo damos por sentado y desconocemos en qué se basa esa lucha y esa historia, ¿verdad? Por ejemplo, en Honduras, Carmen, también nosotros tuvimos un hito histórico posteriormente a lo que vos bien estabas mencionando, ¿verdad? Que es la huelga del 54 en Honduras, que marcó justamente un antes y un después, ¿verdad? Aquí en el tema En la historia de la en la clase obrera historia. hondureña. Y en la historia no solo económica, ¿verdad? Sino que también política y social. Exacto. Marca un hito, ¿verdad? Un antes, un después, y en aquella pues fue realmente esa gesta obrera, ¿verdad? Que hizo posible incluso esa protesta y el derecho incluso, Carmen, a protestar, el derecho a organizarte, el derecho a tener hasta libertades, ¿verdad? Que antes no teníamos, justamente por este sistema que se venía implementando en la bananera, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos pues conocidos como, incluso eso nos tienen, ¿verdad? Como países bananeros, ¿verdad? República Bananera. República Bananera, exactamente. Y fue incluso, Carmen, entonces esa demostración de dignidad colectiva que abrió pues estas conquistas fundamentales, ¿verdad? Para mejorarnos a nosotros, los obreros, la clase obrera trabajadora, estas condiciones laborales que decíamos nosotros, estos reconocimientos a derechos, los límites de las jornadas que vos mencionaste y también estos avances justamente en organizaciones, en la organización específicamente sindical, ¿verdad? Así que no fue un regalo, ¿verdad? No, todo fue conquistado con organización, con conciencia de clase, que es algo muy importante, y con personas que entendieron que la dignidad laboral, Carmen, no se mendiga, sino que se defiende, ¿verdad? Quizás hoy tenemos incluso ese reto que sea más grande, ¿verdad? Y precisamente es importante recuperar esa conciencia, Carmen, de dignidad laboral también, ¿verdad? Y esa conciencia de clase que nos hace falta a nosotros, los y los trabajadores, retomarla, porque yo he visto muchos, Carmen, que por ejemplo, que vos decís, celebraron y aplaudieron la, la ley del empleo por hora, ¿verdad? Y entonces, lo que vos decís es cuando hay... Un éxito. Exactamente. Y mientras nos sigamos creyendo, Carmen, que endeudarnos para parecer esta clase media, ¿verdad? Nos aleja de nuestra condición de trabajadores y trabajadores, seguiremos renunciando a una herramienta muy poderosa que es la organización. Por ejemplo, yo te puedo decir, en estos últimos 4 años atrás, las movilizaciones del 1 de mayo eran prácticamente un éxito rotundo. Vos mirabas masivamente esas movilizaciones que solo se dieron tal vez post golpe de Estado, ¿verdad? Los 5, o sea, después de ese tiempo que estudiáramos después por golpe de Estado, que eran movilizaciones masivas, incluso aún cuando terminaban siempre en represiones, ¿verdad? E incluso asesinatos, ¿verdad? Porque tuvimos también eso, hay que recordarlo siempre, ¿verdad? Finalizando movilizaciones del 1 de mayo, eran represiones, habían desaparecidos, incluso llevamos también a personas que fueron ejecutadas. Y era importante ver, por ejemplo, durante estos últimos 4 años pasados,
vos mirabas las movilizaciones masivas, mirabas mucha gente en la calle, pero vos sabés que al final no había conciencia, o sea, lo que había más bien prácticamente eran ese oportunismo que se daba, ¿verdad? Porque hay que decirlo las cosas como son, que querían apantallar ahí si eran como si se sentían de esa lucha, ¿verdad? Social, de ese tema de organización. Pero, digamos, por ejemplo, pudimos verlo el 1 de mayo de este año, había bastantes personas, pero no en la cantidad que se estaba sintiendo, por ejemplo, después del 2010 para acá. Había mucho menos, pero hasta eso vamos, ¿verdad? Porque ahora ya es como decimos, les da pena, ¿verdad? Ahora ya es que nosotros nunca lo quisimos hacer, nos obligaron, todo eso que por mantener un puesto, ¿verdad? Dentro de la administración pública, ahí andaban solo por hacer bulto, ¿verdad? Porque la verdad que solo es para hacer bulto. Y entonces por eso es importante, Carmen, incluso, ¿verdad? Que todos estos 1 de mayo, como vos decís, no se celebran, sino que lo que tenemos que hacer nosotros es recordar, pero también reivindicar. Recordar quiénes somos, de dónde venimos, ¿verdad? Y quienes han hecho incluso también posible la lucha, el sacrificio de cada derecho que hoy existe y que nos privilegia a unos cuantos, no a la mayoría, Carmen, porque eso sí también hay que hacerlo saber. No es la mayoría la que goza de esos derechos que realmente se cumplan, incluso por falta específicamente también de esta garantía que te tiene que dar el Estado en garantizarte esos derechos laborales a la clase trabajadora. Cuando hablabas de la gente que iba sin convicciones, mapachismo le dicen a eso. Y ahí están todavía. Pregunto, pregunto yo así Ah, como, ni, bueno, ni algo más bien ni menos, importante así que como decía aquella canción, también que usted se ha de acordar que usted no es nada, no es chicha ni limonada. de limonada, así, más o menos, Así, una cancioncita ahí de los guaraguaos. Bueno, donde yo te voy a decir una cosa. En lo que estabas mencionando, pues, es bien importante ver eso, de que hay mucha gente que no está por convicción y la que realmente lo hace por convicción, pues esa gente es la gente que es víctima de la persecución, ¿verdad? De la persecución política, de la persecución por el empresariado, de que se le empiezan a cerrar puertas porque son revoltosas, porque es una persona que no cabe en un espacio porque está acostumbrada a pedir sus derechos y no le gusta, ¿verdad? A esa clase que nos ve como gente de tercera clase, valga la redundancia, a la clase política, a la clase empresarial. No le gusta la gente informada, no le gusta la gente que pelee sus derechos, porque eso va de alguna manera a ocasionar problemas dentro de ese entorno laboral. Pero gracias a esas personas que muchas han perdido la vida, ¿verdad? Que han sido gente comprometida, gente que ha creído que la lucha social debe mantenerse y que todavía algunos que todavía están con vida y nosotros también, que creemos que un mundo mejor es posible y estamos en esa lucha constante, pero de repente como que te sentí bajoneada, como decís, de verdad, vale la pena todo esto. frustrada. Porque ves que algunos que también que anduvieron al lado tuyo, cuando tuvieron la oportunidad de cambiarse de clase, se cambiaron y se olvidaron de los días de lucha, se olvidaron de las caminadas, se olvidaron de las gaseadas y nos volvimos a esa clase que tanto repudiamos. Y eso te voy a decir, no pasa en Honduras, pasa en todas ¿Sí? partes del mundo. La Y cooptación. entonces ahí volvemos, el poder corrompe, ¿verdad? Y pues lastimosamente muchísimas de esas personas se les olvida de dónde vienen. El otro día estaba escuchando un podcast acerca de los padres y de las cosas que tienes que enseñarle a tus hijos. Y una de las cosas importantes que decían es, enséñale a tu hijo a que nunca se olvide de dónde viene. Y digo yo, y me quedé reflexionando en esa frase y digo, es bien importante, porque muchas de esas cosas que suceden y muchas de esas personas que vos y yo conocemos, se les olvidó de dónde venían. Se les olvidó de qué clase venían, de qué barrio salieron, que vayas a vivir a Las Lomas, que vayas a vivir allá al Sauce, que es ahora esas zonas de poder adquisitivo.
no no te quita el barrio. Porque eso, ¿verdad? El dinero no te quita un montón de cosas, sin embargo, la gente se le olvida, ¿verdad? Se le olvida de dónde viene, se le olvidan nuestras luchas. Y también quiero reflexionar acerca de un punto. Nos han engañado, nos han trabajado la mente de una manera en la que en Honduras, por ejemplo, te han dicho que trabajar tiempo extra sin cobrar es cuando te pones la camiseta por la empresa. Ay, hay que sudar la camiseta por la empresa. Pero el que se va de vacaciones a Miami es el dueño de la empresa. Vos te quedas ahí, no puedes ir ni siquiera a las playas del Río Chiquito porque no puedes estar ahí. No. Pero nos han engañado con eso de dar la mía extra. Carmen, Queremos, o sea, te ponen de los requisitos para trabajar, que estoy buscando una persona proactiva, que dé la 24. mía extra. Una persona 24/7. Y te crees ese rollo. Te lo Carmen, crees. Te y lo digo, yo muchas veces me lo creí. no, Y vos también. y es que encaja ahora porque mira cómo es la manipulación. Ahora, si vos te fijas, hasta te han quitado tu categoría dentro de la estructura de, por ejemplo, la normativa jurídica en materia de garantizar tus derechos laborales. Ahora no te dicen empleado. ¿Cómo le dicen, amiga? Colaborador. Colaborador. Ella es colaboradora. O sea, eso te Mi despoja colaboradora. de tu Porque te condición, hacen sentir que sí, vos sos parte de. parte de. Entonces, eso Me también río. de esos despojos que hablamos, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces te dicen descansar. No te das derecho a descansar porque cuando estás descansando estás perdiendo el tiempo. No puedes parar porque si vos parás de hacer tu trabajo, si trabajas en una fábrica, por ejemplo, aquí que se dan mucho los call centers y eso, le está fallando a la empresa. Y cuando dejas de producir, pues ya no vales, ¿verdad? Vos tenés que estar produciendo permanentemente para tener un valor como persona y como empleado. Entonces, claro, para mí fue un choque así bien jodido cuando vengo aquí con una cultura totalmente diferente. Yo no voy a decir que los españoles no trabajan, voy a decir, trabajan el tiempo que tienen que trabajar. Si les toca salir a las 4 de la tarde, se van a las 4 de la tarde, Que es lo justo que es lo justo. O y sea, que para lo le que te pagan contrataron. para que trabaje un horario y es por el tiempo que te van a pagar. Pero nosotros que venimos de América y específicamente de Honduras, que te voy a hablar por mí, es como, no, es que a mí me jode eso porque la cultura te enseñó que no puedes dejar un desastre en el trabajo, que tenés que terminar lo que estabas haciendo, no importa que tu horario de trabajo se haya terminado. Pero ¿qué pasa? Si vos no terminás en tu tiempo de trabajo tus actividades, es porque el tiempo que te están dando es demasiado poco para Pero, terminar esas actividades. y Pero aún te así te quedás, ponen el empleo por hora, por ejemplo. exactamente, pero si te quedas no te van a pagar ese tiempo. Carmen, Pero pero ojo, venís con también, ese rollo de que das la mía extra, que te gusta hacer las cosas bien, que sos una persona comprometida, pero hay que tener claro la mentalidad del empresario. Si tiene una persona así, te lo va a aplaudir, qué bien, pero el día que te tenga que despedir, te va a despedir porque sos un número, sos un empleado, no sos su familia. Entonces, también hago la reflexión con los que hemos hablado ya en este programa de aquellas personas que se creen los herederos de una empresa. Y me da pena, pero también me da risa porque la gente deja a tu familia, dejas de dedicarle tiempo a tu familia, dedicarte tiempo a vos, vivís en un estrés permanente, pero crees que cuando el dueño se muera te va a dejar la herencia. romantizando como siempre decimos nosotros, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Pero Carmen, es que también es importante porque fíjate que aunque vos hayas terminado tu jornada, ¿verdad? Y lo haces a tiempo y todo, tenés, te vas incluso con el cargo de conciencia que marcaste, por ejemplo, en punto de las 4. Entonces, y nadie más estaba. Y yo fui la primera. Que me perdonen los albañiles, pero general se usa esta frase allá en Honduras y decir, pucha, esta ya está lavando la La pala, pala. está como los albañiles.
está lavando la pala porque ella se va, ¿verdad? Entonces, Se crean eso, culpas. también hay que decir, cuando sos una persona honrada y honesta, sabes que si vas a un lugar de trabajo a perder el tiempo, estás robando. Claro. Sí, porque se Pero da de eso todo, ¿va? Tampoco es que vamos a se da de todo. O sea, también no vamos a decir que dentro de la clase trabajadora, yo creo que hay también ese rollo, que se van creando como las manías de tanto abuso, te vuelves malo, te vuelves haragán, te volvés a una persona que da muy poco rendimiento. Porque también, o sea, el, no necesitas un reconocimiento permanente en tu empresa por una labor por la cual se te paga. Estamos bien, pero somos seres humanos y a veces nos sobreforzamos para que las cosas vayan bien. Y un reconocimiento tan sencillo como qué buen equipo somos, lo estamos haciendo muy bien, puede subirte el ánimo y claro, tratar de hacer las cosas mejor cada el día. incentivo. Pero eso también se está perdiendo. No hay incentivos económicos, pero tampoco hay incentivos emocionales. Y hay gente que te dice, no, pero te paga. Hombre, trabajar tampoco es que es bonito. Si fuera bonito, iríamos de gratis. Si fuera divertido, Por iríamos un de trabajo. gratis. No se llamaría trabajo, ¿verdad? Sería parte de nuestras actividades de ocio. Y precisamente se llama trabajo porque a nadie le gusta, Y si le gusta, ¿verdad? como Se decimos, cansa. exactamente, porque lleva una, como te decía yo mismo, lleva tu fuerza de trabajo, se está dando, tu fuerza física, emocional, intelectual. Pero fíjate, Carmen, que hay un tema que vos hablabas y que no quiero que me vaya la idea, porque ya a mí el alemán que me tiene, con el que convivo 24/7, se me tiene ya media desorientada, ¿va? ¿Sabes cuál es ese? Alzheimer. Ese. A mí ya me tiene. Entonces, que vos hablabas mucho el tema incluso de ese cambio de cultura, ¿verdad? Y que yo te decía que realmente que es algo justo, ¿verdad? Y aquí viene el tema también de que hay que hablar algo que es un poco incómodo y más en el ambiente que nos movemos vos y yo, pero que hay que decir que también no solo es el sistema capitalista que ha debilitado la conciencia de clase, como vos bien lo dijiste, también son estos proyectos políticos, ¿verdad? Que nacieron hablando, por ejemplo, de justicia social, de igualdad, incluso del socialismo, ¿verdad? Pero que al llegar al gobierno nos dimos cuenta que estaban alejados de sus raíces y que más bien hicieron un tema que es bastante complicado y que yo sé que me caen las avispas cada vez que lo digo, que es el tema de la desmovilización de la sociedad civil, ¿verdad? Organizada. Se desmovilizó mucho, ¿verdad? Porque se hizo pues un arrastre, ¿verdad? O sea, varias gente que trabajaban en sectores importantes de sociedad civil organizada en estas estructuras, pues empezaron a trabajar también con el gobierno, ¿verdad? Y eso nos hizo que nos alejáramos un poquito también de estos contrapesos que son tan importantes, pero que Se sabemos volvió que partidario. exactamente. Pero que incluso hasta hubo un cierto acomodamiento en el poder, ¿verdad? En el tema de estos contrapesos, ¿verdad? Y en la lógica institucional. Y esos privilegios que antes se cuestionaban, pues dejaron de cuestionarse, como decir, ¿verdad? Y cuando esto pasa, pues no solo se pierde esa coherencia que decimos nosotros, sino que también se pierde la confianza, ¿verdad? Porque la gente vio que al final de cuentas, pues decían como es un discurso, ¿verdad? Y ya Un no es poco un más de tema lo de mismo. conciencia exactamente de práctica. Y esto es bastante complicado, Carmen, porque se empezó a gobernar sin olvidar de dónde venimos, ¿verdad? Tendríamos que, era la lógica, nosotros siempre decíamos el prohibido olvidar, ¿verdad? Pero al final vimos que sí se olvidó mucho, ¿verdad? Se olvidaron de eso. Y es importante, Carmen, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a un tema de que eso, pues al final también nos pasó factura por esa parte. Pero también existe otra parte, Carmen, que también incomoda decirlo, pero que hay que hablarlo con honestidad, que parte del sindicalismo, por ejemplo, y todas estas estructuras gremiales históricas, ¿verdad? Que hicieron muchos temas de reivindicación y de lucha, también se desconectaron de su Son gente. estructuras No acomodadas. solo ahora, exactamente, y no solo con el gobierno, sino que desde mucho antes, ¿verdad? En algunos casos, pues la representación dejó de ejercer de lucha y se volvió en privilegios específicos para su cúpula, ¿verdad? Y se cerraron, se burocratizó también y se generó, obviamente, todo este otro tema
de desconfianza por parte también de la clase trabajadora, ¿verdad? Y por eso eso te da como te genera anticuerpos y muchas personas pues no quieren involucrarse en estas estructuras que son tan importantes, ¿verdad? Porque con esa herramienta que tenemos nosotros que ya perdió la credibilidad, pues eso obviamente significó este alejamiento y sobre todo ese debilitamiento que se dio en este tema de estas organizaciones colectivas que son bien importantes, ¿verdad? Entonces eso hace que se alejen las bases, ¿verdad? Y que incluso existan hasta cierto tipo por el mismo tema de desconfianza, ¿verdad? Se da ese tipo de anticuerpos que decimos nosotros, ¿verdad? En el tema de la clase trabajadora, ¿verdad? Que lo vinculas automáticamente al sindicalismo. Y al sindicalismo esa argolla que se ha hecho y que realmente vos no te sentís representado, ¿verdad? Que realmente represente o que te venga a proteger en tus derechos. Sí, hay un tema muy importante que lo podemos mencionar solo como ejemplo, Carmen, que por ejemplo se estuvieron 4 años de gobierno con el gobierno de Libertad y Refundación, y no es hasta que se cierra prácticamente su periodo de gobierno que viene el gobierno y oficializa, ¿verdad? Y publica en la Gaceta un montón de sindicalismos de diferentes secretarías. Cuánto, si realmente vos lo que querés es el tema de organizar, de tener conciencia de lucha de clase, eso se hace desde el día uno, ¿verdad? Porque no es solamente una estructura que te permita ganar, por ejemplo, el tema de inmunidad en el tema de los despidos, ¿verdad? Sino que es realmente que vos querés que la gente se vaya organizando y que se vaya arraigando nuevamente el tema de la conciencia de clase y el tema de la clase trabajadora en defensa de sus derechos, ¿verdad? De los derechos laborales esté el gobierno que esté. Pero mira, históricamente los sindicatos pues lograron muchísimas cosas a nivel de la historia, que ese es un reconocimiento que no se puede dejar de hacer. Sin embargo, la credibilidad poco a poco, no, y no solamente en Honduras, yo te puedo decir que sí, con la Claro, mayoría de la gente que yo puedo hablar de aquí y he preguntado por los sindicatos, nadie confía en los sindicatos. ¿Por qué? Porque en algún momento la clase trabajadora siente que el sindicato es un aliado del Estado, es un aliado del gobierno y no un aliado de la clase trabajadora. Entonces, cuando ya dejas de tener esa confianza, entonces, por ejemplo, aquí, hoy justamente que te decía en off, que hablaba con un amigo y que hablábamos de vos, me decía, fíjate, dice que me afilié al sindicato porque en algún momento sentí que estábamos a punto en la empresa de que nos despidieran y dije, bueno, de alguna manera estar protegido es estar en el sindicato. Pero mira, dice, hoy que me pasaron la factura de la afiliación que tiene que pagarse creo que trimestral, y no sé si eran 50 euros o algo, dice, ¿cómo me van a hacer falta esos 50 euros para este mes? Porque es así, o sea, la clase trabajadora vive así, con un salario. ¿Verdad? Entonces, pero como decía vos al principio, hay muchas personas que se les olvida que vivimos de un salario, que si no trabajamos no comemos. Y retomando lo de los sindicatos, pues han perdido credibilidad, no solo en Honduras. Yo creo que toda esa estructura sindicalista a nivel mundial, de alguna manera, ha ido perdiendo eh, toda esa credibilidad y esa confianza que tenía, porque muchas veces se fueron acomodando a los intereses de los políticos de turno en claro. cada país. Y entonces eso, pues, los que estamos de este lado, de que hemos creído y hemos crecido con esas ideas de que un mundo mejor es posible, de la conciencia de clase, eh, pues no nos sentimos identificados con estas personas. Más cuando conocemos gente que ha estado cerca nuestro, que de un día para otro cambió su discurso. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay mucha gente que se acerca, ¿verdad? No solamente a los partidos políticos, sino también a estas estructuras sociales para ir escalando, para irse dando a conocer en la sociedad y luego, pues, avanzar políticamente y estar en esos escaños de poder en el Congreso, por ejemplo. De verdad, yo siento vergüenza cuando veo esas reuniones del Congreso y las propuestas que se hacen y digo yo, si esos son los proyectos de ley que se presentan en mi país, por favor, ¿verdad? Incluso
cuando le preguntan a cierta diputada por la cabecera departamental del Paraíso, y digo yo, de verdad, eh, le mando un Nacho de aquí, primero para que aprenda a leer. Y entonces esa es la clase que nos desgobierna, la que llegó ahí por cara bonita, por el cociente electoral, que me parece que todavía no termino de Por el entenderlo. mismo fraude, Tita, porque no hay que desconocerlo. Realmente Exactamente, tenemos un y por los sistema fallido. fraudes, por ese sistema electoral fallido que tenemos y que vamos a seguir teniendo no sé por cuántos años más, pero que te da vergüenza decir, esta es la gente que nos desgobierna y esta es a la gente que siguen y que aplauden. Y ves esos medios de comunicación corporativos, los grandes medios de comunicación que se llaman al silencio con tanta cosa que pasa. Y se llaman al silencio con lo que les conviene, ¿va? Porque ahí filtraron recientemente una que en plena entrevista va diciéndole al presidente de que pasaba con la muchachada, ¿va? Periodista que le ha apoyado, que sacara la gasolina, pero que ellos también ocupan en los periodistas que se les dé su cariñito. Presidente, necesitamos un apoyito, Nosotros, de presidente, verdad. también somos madres solteras. Mire, Presidente, aunque, aunque no lo presidente, crean, páguenme la demanda, presidente. sí, presidente, páguenos. Mire, hay que Páguenos, decirlo, hombre. No, no lo vamos a criticar, presidente. De verdad, yo orgullosamente, te ¿verdad? digo, Y con claridad, Carmen, somos obreras, ¿verdad? Entonces, señor presidente, somos obreras, ¿verdad? También necesitamos ese trato que se le está dando a la ese trato muchachada. No, preferencial una que le da vergüenza la realmente, ¿verdad? muchachada y el cheque al fin de mes, ¿verdad? De los Y fondos. esas, Carmen, son las desconexiones que te dan. Entonces, esta, por ejemplo, esta obrera de la comunicación o esos obreros de la comunicación, ¿verdad? Para no ser tan específicos, ya ellos ya se sienten que ya no son obreros de la comunicación, que ellos pertenecen a otra clase, ¿verdad? Que pertenecen a otra clase privilegiada y que ya por ellos ya no son obreros, ya no son esos que andan, tienen que andar gritando en la calle. Y muchos de ellos, tristemente, Carmen, no se les paga, pero ni un salario mínimo, ¿verdad? Se les pagan, vos a ver, con otras condiciones, se les da incluso que ellos puedan hacerse su salario a través de una pauta publicitaria. Y ese es el ingreso que ellos tienen, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Carmen, ¿Y ellos eso qué dependen de su permite? salario, de sus ingresos. ¿Y eso qué permite? Que se vuelvan pedigüeños como la colega, ¿verdad? Sí, Bueno, va. no sé si la puedo llamar colega, la verdad, no lo sé, pero yo lo vi y me dio una pena, me dio una Pena vergüenza, ajena. porque te dicen, es como como el meme, ¿va? Te preguntan, ¿y cómo son los periodistas en tu país? Y te ponen la voz de esta muchacha que le pide al presidente de manera descarada, pues que le dé una papadita, como dicen en el argot popular, ¿verdad? Deme una cosita ahí, El querido señor, hágame un bonito, una papadita, ¿eh? deme una papadita, hágame un bonito. Fíjate, Carmen, que sí, obviamente, ¿verdad? Es vergonzoso, por eso a mí en muchas ocasiones me preguntaban, ¿y usted qué periodista? Y luego, obviamente, yo nunca ejercí el periodismo, ¿verdad? De la reporteada, ¿verdad? Muy poco lo hice y obviamente no encajaba en ese sistema, ese ecosistema informativo, ¿verdad? Que tristemente forma parte de nuestras realidades. Pero Carmen, ya para ir cerrando, pues yo decirte que yo soy orgullosamente obrera, Carmen. Vivo Yo de mi también, salario en su total, bueno, vivo de mi salario y del salario del papá de mis hijos, ¿no? Según él. cuando empiecen a reportarse, Cuando empiezan, pero señores, según ellos es que yo por eso vivo, ¿va? Pero yo vivo de mi salario, señores, eso no es un favor. de mi fuerza de trabajo, ¿verdad? Pago mis hipotecas, pago mis préstamos, pago mis deudas y eso es lo que me convierte a mí en ser una clase trabajadora, ¿verdad? Es lo que confirma de que sigo siendo pues una clase trabajadora, porque mientras usted dependa en su totalidad de su salario, ¿verdad? O en su mayoría, o sea, que eso sea su principal fuente de ingresos, pues Tita y Tito, usted, igual que mí, pertenece a la clase trabajadora, ¿verdad? Porque tener deudas, Carmen, no es un ascenso social, no, es la nueva forma, ¿verdad?, de seguir dependiendo de un trabajo, pero De usted lo seguir hace siendo de forma esclavo. endeudada. Usted tiene una deuda, como la amiga Carmen, como la amiga Miriam, a 30 años, hasta los que, ¿verdad?, para poder tener un techo. ¿Verdad? Porque no tengo la Sí, y gracia, fíjate así como hay que eso unos que de la también es noche a la importante. mañana tienen una casa, tienen otra casa, tienen 20 carros, no, ¿verdad? Tristemente eso no es así. O sea, lo legalidad, lo justo, ¿verdad? Lo correcto
y en base a los principios que nosotros tenemos, esta alera que tengo ahí enfrente y hoy, y podemos estar hoy hablando de frente, ¿verdad? Y con toda la dignidad del caso, es porque tenemos deudas y por eso pues nos hemos hecho de nuestros bienes. Exactamente, y te voy a decir, es que esa es la diferencia. La clase obrera, lastimosamente, no se puede hacer de una casa si no es con una deuda, ¿verdad? Y pues esas deudas son necesarias, aunque te digo, los bancos nos explotan con intereses. Después de la pandemia, nos estafaron a todos con Por los 2 meses que no pagaste. refinanciamientos. Por 2 meses que no pagaste, te subieron 5 años más o 10 años más tu deuda. Sin embargo, hay otras personas que por querer estar o aparentar estar en un estatus en el que no estás, te llenas de deudas y eso realmente hace que tu calidad de vida se vea empeorada en vez de mejorar. ¿Por qué? Tenés un buen carro, tenés un buen televisor en tu casa, un super juego de muebles donde generalmente nadie va, pero a la hora de comer, estás comiendo sopa Maggi. Si te ajusta, ¿verdad? O vas, de esos, Carmen, que van para los Estados Unidos y allá vienen, van al Marshall, ¿verdad? Y al Rose haciendo publicidad, pero aquí vienen como que vienen a dar la gran vida. Para ir a ese viaje, obviamente tienes que sacar un préstamo o tenés que ahorrar, ¿verdad? Pero no es que ese viaje de fin de semana que vos decís, pues no voy a agarrar, no tengo nada que hacer, me voy a agarrar y me voy para allá a gastar y a ir a hacer compras. Y todos somos merecedores, merecemos pasear, merecemos disfrutar, pero también es importante, como digo yo, eso de tener claras nuestras prioridades. Como clase trabajadora, como clase obrera, también necesitamos esos espacios Claro que sí, y es que eso forma es parte esparcimiento. Del derecho a la superación, Carmen, que es lo otro también que se ha satanizado. Piensan que vos porque pensás en un sistema, tenés una ideología, ¿verdad? Que vos querrás. Tienes que andar mal vestida y sucia. Exactamente. Y no es así, pues. Prácticamente el derecho a evolucionar, el derecho a estar bien, el derecho a tener tus seguridades, pues todo ser humano tiene derecho a la evolución. Comer bien, a vestirte bien, a estar cómoda, a tener un techo digno y una cama confortable. Es tu derecho como ser humano, pero la gente piensa que porque tienes pensamientos diferentes, tienes que andar con los zapatos rotos, no bañarte, no comer, andar despeinada. Yo me acuerdo una vez que llegué a una movilización y mi gente. Yo en ese momento tenía un carrito más o menos, tenía una camioneta y llegué a la movilización. Yo la pues tenía una trocota, pues me costaba a mí. Claro, sí. Y entonces yo llegué y empezaron a moverme el carro, a decirme golpista, mostacera y un montón de cosas. Y yo, bajo el vidrio, bueno, hijos de su mamá, ¿y a ustedes quién les ha dicho que yo tengo que andar sucia y tengo que ser, estar a pie, descalza, para ser parte de este espacio? Todo lo que ven aquí me lo gané yo trabajando, no me lo regalaron. Pero también eso, nos han desconstruido eso, no sos merecedora. Si sos parte de esta clase obrera, no sos merecedora ni a una casa, ni a un carro. Yo lo que sí digo es que lo que podamos obtener, que no sacrifique, que sea lícito, pero que tampoco sacrifique nuestras vidas a no comer por aparentar. Si usted lo puede dar, si usted trabaja duro y se puede ir de paseo a la playita, váyase. Pero no deje de comer ni se endeude. No se vaya con las tarjetas de crédito hasta arriba porque después va a ser imposible pagarlas. Porque el banco le va a andar buscando por todos lados. Yo el otro día me reía muchísimo, ya sé que nos hemos alargado, pero no quiero dejarte contar esto. Me reía muchísimo de un meme que dice, yo
huyendo de Honduras para que no me sigan los de Banco Azteca y se los encontró en el metro de Madrid La cobrándole. madre. O sea, ya sabes No, lo que son este tipo pues de gente que presta y de estas tiendas y este tipo de financiamientos que usureros te les estás decimos. 1000 años, sí, la usura, ¿verdad? Que te dicen microcuotas mensuales, pero por 30 años, semanales, pero por 30 años. Al Pues ya final deja te uno a los terminas hijos que pagando, quieren de honrar deuda. terminas pagando el 500% de lo que te Sí, prestaron, sí, ¿verdad? Carmen, 4 veces, Entonces, 5 veces lo que eso, has adquirido. a esa reflexión queremos llegar. Y No nos mira, endeudemos en cosas que no valgan la pena. y eso es otro punto que ya para cierre, como decís, endeudarse, porque hay otra cosa muy importante, Carmen. Mira, por ejemplo, yo, igual que vos, soy orgullosamente producto de la educación pública, ¿verdad? En todos sus niveles. También nací en un hospital público, mis hijos están en la pública, los parí en los públicos, ¿verdad? Y lo digo como una evidenciación, ¿verdad? Y como convicción en lo que creo, ¿verdad? Porque lo público, Carmen, también no es sinónimo de pobreza, es un derecho y es algo muy bueno que tenemos que seguirlo fortaleciendo porque también se estigmatiza. Muchos cuestionamientos siempre se dan, ¿y por qué los tenés en una pública? O sea, como que cuestionando, ¿verdad? Que lo público, estigmatizando que lo público es malo. Y no, la clase trabajadora se nos ha hecho creer que nos tenemos que endeudar para pagar lo privado y eso no va a hacer avanzar. Cuando muchas veces lo que hace es alejarnos, como vos decís vos, de nuestras realidades y de nuestras capacidades, ¿verdad? Y alejarnos también de lo que debemos de defender, que es lo público. No se trata de juzgar, ¿verdad? Si usted puede hacerlo, págalo. Si usted quiere hacerlo, págalo, ¿verdad? Pues son decisiones individuales. Pero lo que se trata es el tema esencial, Carmen, no menospreciar lo público, porque cuando lo abandonamos, también lo perdemos, ¿verdad? Y perdemos todo, al final de cuentas, Luchar pues, para fortalecerlo. pertenece, ¿verdad? Entonces, ahí es algo bastante importante que sí me gustaría, ¿verdad? Muchas familias hacen enormes sacrificios, en deuda, ¿verdad? Pagando escuelas privadas y en muchas ocasiones las infraestructuras que tienen las escuelas públicas en nuestro país son de las mejores que hay. Toda escuela pública, por humilde, por pequeña que sea, cuenta con sus aulas, cuenta con una cancha, cuenta con baños, ¿verdad? Y en ocasiones usted lo mete en una escuela que está en una casa y en un cuarto de habitación, ahí está cuarto, quinto y sexto grado, pero como es privada y como es bilingüe, eso le da a usted creer que está en otro estatus, ¿verdad? Y tristemente la educación se ha convertido en una De los mejores negocios. exactamente, igual que la salud, Carmen, tristemente, ¿verdad? Entonces, el problema al final, Carmen, no es el tema del abandono, pero también es el tema de arraigo y de conciencia que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Realmente la mayoría de las personas que nosotros conocemos cuando en nuestras generaciones, Carmen, generalmente llegábamos a la universidad pública, la Universidad Nacional, que obviamente todavía mantiene su mejor estatus, todavía tiene que avalar todos los títulos de las universidades privadas, se avalan en la nacional, entonces realmente fortalezcamos lo público es bueno, es lo que nos pertenece, ¿verdad? Y no hay que estigmatizarlo. He visto muchas que se endeudan ahí en planes por ir a parir a hospitales que después cuando se complican ahí terminan llegando siempre al hospital público, o otras que hacen todo lo posible por ir a parir a otros países. No, señores, o sea, encantámonos orgullosos de ser una clase obrera, trabajadora y reivindiquemos esto como una herencia para nuestros hijos. Y luchemos por esos espacios públicos, ¿verdad? Para que sean cada día más de calidad, con apertura, ¿verdad? Y con también con esa calidad y calidez, ¿verdad? Porque también eso se ha ido perdiendo. Bueno, ya para concluir, pues nada más decirles, este par de mujeres están un poco locas, pero tratamos de reflexionar desde la experiencia, como dije desde el inicio, pero también queremos felicitarles a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, por esa fuerza de trabajo que mantiene en pie el país, ¿verdad? Por levantarse todos los días con ánimo y a veces no con tanto ánimo, pero estar ahí. Se nos olvidó mencionar que dentro de estas luchas y dentro de este Día del Trabajador, generalmente nos han enseñado a celebrar a los que tienen un trabajo remunerado, pero no nos olvidemos que hay muchos trabajos que no se remuneran y generalmente recaen en las mujeres, la mujer madre, la mujer que cuida, la mujer esposa, la mujer que es ama de casa, que no es remunerada, pero que hace un gran trabajo cada día. Mujeres, hombres, amigos, amigas, gracias por habernos escuchado y nos vemos el próximo domingo aquí, en su espacio de siempre, nosotras esas voces.
Así es, Carmen Molina, como siempre, un abrazote a la distancia y reitero yo, nos hicieron creer que para progresar teníamos que dejar de ser quienes somos, ¿verdad? De endeudarnos para avanzar y que lo privado siempre es superior y no es así. Así que yo, como les reitero orgullosamente, ¿verdad? Sigo siendo de la clase trabajadora y seguimos sosteniendo este país y el país donde estemos con nuestra fuerza de trabajo. Así que nos encontramos hasta la próxima y feliz día del y la trabajadora.